Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Me da gusto verles. Eh, eh, vamos a hacer una oración antes de continuar con el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu grande amor. Te damos muchas gracias, Señor, por que tus ojos están puestos en nosotros para bendecirnos, para hablarnos, para instruirnos, para redarguirnos. Cualquiera que sea la necesidad inmediata, y no estoy hablando de las cuestiones materiales, no estoy hablando de las cuestiones emocionales, y no porque no sean importantes, sino porque tú ya sabes cuáles son. Y tú dices que si te buscamos a ti primeramente, tu reino en nuestra vida y tu justicia, todas esas cosas nos serán añadidas. Estoy hablando de las cosas que necesitamos para que tu reino sea establecido en nuestras vidas. Esas son las cosas que nos urge conocer, que nos urge entender, y que son las cosas de las cuales tú nos estás hablando. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque has de hacer que esta tu palabra, porque no es mía, es tuya, esta tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y haga aquello para lo cual tú la estás enviando. Y repito, puede ser para animar, puede ser para redarguir, puede ser para confrontar. Lo que realmente necesitamos el día de hoy, como decía Cristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y otra vez, no estoy hablando del pan natural, tu palabra es ese pan. Cristo dijo: no solo de pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan es el que necesitamos hoy. Alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, oh Padre, tu nombre, oh Hijo, y tu nombre, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada empezamos a meditar acerca, si le pueden bajar un poquito a la música de fondo, está muy fuerte. Empezamos a meditar en los 5 regalos de Dios para que tengamos una vida plena. Y simplemente a manera de resumen, vimos los primeros 2 regalos la semana pasada, y el primer regalo es la salvación. Y vimos en la Escritura cómo contribuye el regalo de la salvación para que tengamos una vida plena. Y la respuesta es: ¿cómo contribuye? Pues porque nos da acceso al poder glorioso de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida nueva y completamente diferente a la que teníamos sin Cristo. Dice, y vuelvo a leer nada más Romanos 6 del 3 al 4 en la Reina Valera contemporánea, dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo nuestro Señor fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva por la gloria de ¿quién? Fuerte, del Padre, por la gloria del Padre. Y también vimos
el segundo regalo, que es la llenura del Espíritu Santo, y cómo contribuye para que tengamos una vida plena. Y si quisiera resumirlo en una frase muy cortita, es que el regalo de la llenura del Espíritu Santo nos hace nacer a una vida espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible que tengamos una vida espiritual. Eso es lo que Cristo le dijo a aquel fariseo que lo buscó y que le preguntó acerca de esto. Y en Juan capítulo 3 del 6 al 7, el resumen es este. Dice, lo voy a leer en palabra de Dios para todos: el que nace de padres humanos tiene vida física, es lo que dijo Cristo, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Y le dijo a Nicodemo: no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Presta atención en las palabras de Cristo. Dice, tienen que nacer de nuevo. O sea que no es opcional, ¿verdad? No es de que pues si quieren pueden nacer de nuevo. No, tienen que nacer de nuevo si quieren tener vida, ¿qué? Espiritual. ¿Quién quiere tener vida espiritual? Yo quiero tener vida espiritual. Pues entonces Cristo nos dice, si tú quieres tener vida espiritual, entonces tienes que nacer de nuevo. Cornelio decía, ¿cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre? No se trata de eso, se trata de nacer del Espíritu. Experimentar el regalo de la llenura del Espíritu Santo en tu vida, y entonces vas a tener vida espiritual. Un creyente, vuelvo a decir porque esto es muy importante, un creyente que ya se arrepintió, le entregó su vida a Cristo y se bautizó en agua, ya es salvo. Pero si no tiene el regalo de la llenura del Espíritu Santo, entonces no tiene vida espiritual. No lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dijo Cristo, está en la palabra. Juan capítulo 3, lo que estamos leyendo, ahí está. Otra cosa bien importante es entender lo siguiente: los 5 regalos de Dios para nuestra vida son secuenciales. Ayúdame diciendo la palabra secuencial. Ok. ¿Qué significa secuencial? Habla de continuidad. Hay continuidad entre el primer regalo con el segundo regalo, y del segundo con el tercero, y del tercero con el cuarto, y del cuarto con el quinto. ¿Tienen continuidad? Es un conjunto de cosas que suceden una tras otra y que están relacionadas entre sí. Los 5 regalos de Dios para que tengamos una vida plena están relacionados entre sí y van a ocurrir uno tras otro. No te puedes brincar ninguno. Si no recibes el regalo de la salvación, no tienes acceso a nada, a ninguna de las promesas que están aquí, incluidas esos 5 regalos. El primero, la salvación. Si ya eres salvo porque ya recibiste el regalo de la salvación, pero no recibes el regalo, el segundo regalo que viene después de la salvación, que es la llenura del Espíritu Santo, no tienes acceso a los demás regalos de Dios. No vas a poder tener una vida plena. ¿Por qué? Porque son secuenciales, están relacionados entre sí. Y para poder recibir el siguiente, tuviste que haber recibido los anteriores primero. Y entonces vas a poder ir avanzando. Los que no estuvieron la semana pasada y no han visto, si ya lo vieron, que bueno. Si no han visto la primera parte de este mensaje, es muy importante que lo vean. Ahí está en la página, está en YouTube y está en Facebook, en la página de Lugar de Bendición. Si no lo han visto, véanlo. Esto es solo un resumen.
porque no puedo volverlo a repetir, si no, no podríamos avanzar. Entonces, véanlo por favor. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar este mensaje para cambiar. Mira, hermano, de pronto se oye presuntuoso, se oye como que uno está exagerando, pero yo te lo digo honestamente, hermano, si tú prestas atención a estos 5 regalos, de lo que significan, de cómo recibirlos, y los recibes, va a cambiar radicalmente la dinámica de tu vida. Va a cambiar radicalmente la dinámica de tu vida. Tu vida va a ser otra. Ahora, no estoy diciendo algo nuevo. Esto que estoy hablando siempre ha estado aquí. El problema es que no lo entendíamos, no lo comprendíamos, no lo relacionábamos, no nos dábamos cuenta de su importancia. Pero ahora, por el Espíritu Santo, no por mí, por el Espíritu Santo, es que podemos comprender que si queremos tener vida plena, necesitamos recibir los 5 regalos de Dios. No bastan 4, no bastan 3, no bastan 2, los 5. Y entonces sí vas a tener una vida plena. Sin el primer regalo de Dios para tu vida, que es el regalo de la salvación, es imposible que puedas acceder al segundo regalo, que es el regalo de la llenura del Espíritu Santo. Fue lo que vimos en detalle la semana pasada. Hoy simplemente veamos un ejemplo en la vida de Cristo. En la vida de Cristo vemos los 5 regalos. Ahorita vamos a hablar de los primeros 2. Así ocurrió con Cristo. Él solo recibió el bautismo del Espíritu Santo hasta después de ser bautizado en agua por Juan el Bautista. Y lo vemos en Mateo 3, del 13 al 17, en la traducción en lenguaje actual, que dice así: Cristo salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. ¿Por qué? Porque Juan sabía quién era Cristo. Sabía que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan no entendía y decía: pero ¿por qué? Si tú eres el Mesías, vienes a mí para que yo te bautice. No, más bien tú bautízame a mí. Cristo le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Dios mandó que yo viniera a ti para que tú me bautizaras. Así que bautízame. Y cuando Cristo le contesta esto, Juan estuvo de acuerdo, verso 16, y lo bautizó. Cuando Cristo salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma, después de ser ¿qué? Bautizado. Porque ese es el orden. Primero la salvación. Ahora, Cristo no tenía ningún pecado por el cual arrepentirse, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Para darnos ejemplo, hermanos. Para darnos ejemplo, que así es, que ese es el orden. Primero se bautizó en agua y después el Espíritu Santo vino sobre él en forma como de paloma. Y mira lo que pasó después. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Piensa por un momento cuando nacieron
cada uno de tus hijos o hijas. ¿Quién tiene hijos o hijas? Alza su mano. Okay. Piensa, cuando nacieron tus hijos o tus hijas, ¿acaso no dijiste lo mismo de tus hijas? Hijo, hija, cuánto te amo. Me llenas de alegría el corazón. Cada quien con sus palabras, ¿sí o no? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijimos. Y no sabían hablar, no sabían caminar, no sabían hacer absolutamente nada. Y sin embargo, los amábamos, ¿sí o no? Es lo mismo que nuestro Padre Celestial dice de cada uno de sus hijos que nacen espiritualmente. Por eso está esa escritura ahí, para que nos demos cuenta. Decíamos la semana pasada, un bebé en el vientre, ¿ya es hijo o no es hijo? Sí, pero no ha nacido. Un creyente que ya recibió el regalo de la salvación, ya es hijo, pero está en el vientre. ¿Y en qué momento nace? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y sabes qué? De cada uno de los que hemos recibido ese regalo ya del bautismo en el Espíritu Santo, Dios ha dicho lo mismo, aunque no se ha abierto el cielo. Es igual que con la salvación. ¿No dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, sí o no? Y no oímos la fiesta, ¿verdad? Ni la vemos, pero sabemos que está ocurriendo allá. Es exactamente lo mismo hoy, cuando un hijo suyo que estaba en el vientre nace del Espíritu, el Padre mismo dice lo mismo que dijo de Cristo. Este es mi hijo, esta es mi hija amada, estoy contento, me alegra. ¿Por qué? Porque va a iniciar una vida en el Espíritu. Los tres regalos de Dios que nos faltan por ver para tener una vida plena dependen de que recibamos este segundo regalo, que es la llenura del Espíritu Santo, el que vimos la semana pasada. Dependen de eso, porque son secuenciales. Al recibir el regalo de la llenura del Espíritu Santo, escucha bien, de forma inmediata ese creyente recibe el tercer regalo de Dios para su vida. ¿Cuál es? 1 Corintios 12:27 en la Reina Valera contemporánea dice así: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro, y presta atención a la parte final, con una función particular. ¿Con cuántas? Una función particular. Todo miembro del cuerpo de Cristo, este versículo habla de una función, pero todo miembro del cuerpo de Cristo tiene dos funciones. Una función básica, que es esta, la que vamos a abordar el día de hoy con este tercer regalo, y que se describe en 1 Corintios 12 del 4 al 11, que nos habla de esta función básica. Pero también tenemos una función principal. Hay una función básica y hay una función principal, y esa función principal la vamos a ver más adelante con otro de los regalos de Dios. Y esa función principal se describe en Efesios capítulo 4 del 7 al 16. Habla de la función principal. El tercer regalo de Dios para nuestras vidas nos ayuda a cumplir nuestra función básica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es entonces ese tercer regalo?
El tercer regalo de Dios para tu vida es al menos uno de los dones del Espíritu Santo. Ese es el tercer regalo. Al menos uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:7 en la Nueva Traducción Viviente dice, fíjate bien, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual. ¿Un don cómo? Espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. A cada uno, en el entendido de que cada uno recibió la salvación y que cada uno recibió la llenura del Espíritu Santo. Porque ya vimos la semana pasada que la llenura del Espíritu Santo es ¿para quién? Para todos los creyentes. Estos dones son espirituales. Estos dones, fíjate bien, la Biblia lo aclara y vuelvo a leer, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Este don espiritual no tiene que ver con la vida natural, no tiene que ver con ninguna de tus capacidades naturales, no tiene nada que ver con tus conocimientos naturales, no tiene que ver con tu experiencia personal o profesional. ¿Por qué? Porque es un don espiritual, no natural. Y por difícil que parezca, escucha bien, tampoco tiene que ver con tu conocimiento bíblico. Es un regalo de Dios, no es un premio. Si fuera premio, tendría que ver con tu conocimiento y tendría que ver con tu desempeño y tendría que ver con tu testimonio y tendría que ver con tu obra y tendría que ver con tu valor para predicar a Cristo, pero resulta que no es un premio, es un regalo. Vuelvo a leer, a cada uno de nosotros se nos dio un don. Don significa regalo, no premio, regalo. Entonces, por difícil que parezca, no tiene nada que ver con tu conocimiento bíblico, ni con la actividad o el servicio que estés prestando en la iglesia. Si es que estás involucrado en alguna actividad o en algún servicio en la congregación, es un regalo espiritual. No es un premio espiritual, es un regalo espiritual. ¿Cómo se recibe el regalo de los dones del Espíritu Santo? Primera de Corintios 12, del 4 al 7, en la versión Dios habla hoy, dice así: hay en la iglesia diferentes dones. Y aquí está hablando de los dones del Espíritu, pero el que los concede es un mismo Espíritu. ¿Quién los concede? El mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Por eso se llaman dones del Espíritu, porque el Espíritu es el que los concede. Verso 5: hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién? Cristo es nuestro Señor. Y verso 6: y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Aquí está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Cristo y está hablando de Dios Padre. Sí lo vemos, ¿verdad? Ahí lo está hablando. Muy bien. Verso 7: Dios da a cada uno, escucha bien, alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. El don o dones del Espíritu los recibe un creyente al momento de experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y ese don, como dice el versículo 7, es la prueba de la presencia del Espíritu dentro de nosotros.
Porque esos dones son espirituales y no se pueden manifestar en un creyente si el Espíritu Santo no está dentro de él. ¿Por qué? Porque la fuente de esos dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y solo cuando el Espíritu Santo ha llenado una vida, esa vida puede manifestar alguno de esos dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque es la prueba de que el Espíritu está dentro de él. Dice 1 Corintios 12:4 en la Nueva Biblia Viva, dice: ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Aquí lo deja muy claro, ¿no? La única fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Si un creyente, aunque sea salvo, no tiene el regalo del Espíritu Santo, no tiene ningún don espiritual. Porque la única, como dice aquí, el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Pero cuando está en la vida de un creyente, el Espíritu Santo elige cuál es el don que te ha dado. Un don espiritual que no tiene nada que ver con tus conocimientos naturales, con tu experiencia natural, ni con tu conocimiento de la Biblia, ni con tu experiencia en el servicio en la iglesia. Es un don espiritual, y si el Espíritu está dentro de ti, ahí está ese don. Y es la evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Al ejercitarnos, escucha bien, cuando recibimos el regalo, el tercer regalo, que es los dones del Espíritu, el don que nos haya querido dar el Espíritu Santo, al ejercitarnos en este don espiritual que Dios nos asignó, estamos cumpliendo la función básica que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque los dones no son para tenerlos guardados, ¿verdad? Los dones no son para esconderlos. Los dones son, Dios nos lo da, el don que Dios nos haya dado o que el Espíritu Santo nos haya dado cuando nos bautizó con su presencia, es para que edifiquemos a la iglesia, para que nos ejercitemos en ese don. Esa es nuestra función básica. Si un creyente no tiene el regalo, no ha recibido el regalo de la llenura del Espíritu Santo, tampoco tiene un don del Espíritu, y por lo tanto no puede cumplir su función básica. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función básica y una función principal. Si un niño nace lisiado de los pies, sus piernas no las puede mover, ¿pueden cumplir su función básica? ¿Verdad que no? Ni la principal. La básica, ¿cuál es? Sostenerlo, darle independencia para que pueda moverse de un lado a otro. Eso es lo básico. Y lo principal es qué hace con esa movilidad que tiene, ¿o no? Son dos funciones diferentes. A lo mejor uno, su función principal de que le funcionen bien las piernas es que va a ser corredor de 100 metros y va a ganar medallas olímpicas. Esa es su función principal de sus piernas. Pero la básica es poder ir al baño, poder ir a comer, poder subir las escaleras, poder ir al súper. Eso es lo básico. Pero atrás tiene también una función principal. ¿Sí queda claro, hermanos? Y lo mismo es con cada elemento de nuestro cuerpo. Un creyente que no ha recibido el don espiritual ni siquiera puede cumplir la función básica dentro del cuerpo de Cristo, aunque participe en algún servicio, hermanos. Porque el cuerpo de Cristo ¿es natural o es espiritual? Espiritual. ¿Y sus necesidades son naturales o espirituales? Espirituales.
¿Se dan cuenta de la importancia de este tercer regalo? Ejercitar significa practicar un arte, oficio o profesión. Los que vinieron en la mañana recibimos instrucción de parte de Dios para que aquellos que ya han recibido el regalo de la llenura del Espíritu Santo empiecen a practicar el don que Dios les dio, ¿sí o no? Todo lo que estamos hablando aquí, hermanos, es real, no es teórico, no es filosófico, tiene aplicación práctica. Si no recibes este don, si no lo tienes, no te vas a poder ejercitar en él. Y si no te puedes ejercitar en él, entonces no puedes edificar el cuerpo de Cristo espiritualmente, en sus necesidades espirituales. Dice 1 Corintios 12:7, en Dios habla hoy, dice así: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. ¿De cuántos? De todos. El don no es nada más para ti, es de provecho para todos. Seguimos. ¿Para quién es el regalo de los dones del Espíritu Santo? Dice Hechos capítulo 19 del 1 al 7, en la Nueva Versión Internacional, dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y mira lo que les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. Si eran discípulos, era porque ya habían recibido ¿cuál regalo? El de la salvación. ¿Y cuál es el segundo regalo? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué les preguntó Pablo? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La semana pasada vimos que no es automático, ¿verdad? En el nacimiento natural, un momento es el de la concepción y otro momento es el del nacimiento. En la vida espiritual también son dos momentos. La salvación es la concepción espiritual y la llenura del Espíritu Santo en la vida de ese creyente es el nacimiento espiritual. Pablo, sabiendo que un creyente sin el regalo del Espíritu Santo no puede tener una vida plena, les preguntó, verso 2: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y mira lo que contestaron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Ellos pensaban que el único regalo que necesitaban recibir, ¿cuál era? La salvación. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice, entonces les preguntó Pablo: ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron ellos. El bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es lo mismo. El bautismo de Juan, continúa diciendo Pablo, verso 4, Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyeran en el que vendría después de él. ¿Quién era el que iba a venir después de él? Cristo. Dice, es decir, en Cristo. Verso 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Cristo. Aquí lo resume diciendo que nada más fueron bautizados en el nombre de Cristo. Pero ¿cómo mandó Cristo bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo procedió a bautizarlos, a estos recién convertidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y verso 6, y cuando, después de que los bautizó, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
¿Se ve claro o no se ve claro? ¿La escritura es clara o no es clara? Sí, es clara. En el momento, fíjense, ya habían creído en Cristo, pero no se habían bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo tenía el don de imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo. Ya vimos que hay otra forma. La semana pasada lo vimos. Como él sí tenía ese don, les impone las manos y que reciben al Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia que Dios les dio de que el Espíritu Santo había entrado en ellos? Que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esos son 2 de los 9 dones del Espíritu. ¿Está claro cuál es el orden? Salvación, llenura del Espíritu Santo, manifestación de los dones del Espíritu. Ahí está, es la escritura. Siempre ha estado ahí, ¿sí o no? Siempre ha estado ahí. Dice, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Ahora déjame decirte que no hay una academia de profetas. No existe una academia de profetas. La profecía, hay un ministerio de profeta y hay un don de profecía. Y es espiritual. Y nada tenía que ver con que a qué se dedicaban estos 12 creyentes. Ni cuál era su conocimiento, ni su preparación física, ni su conocimiento de las escrituras. En el momento en que recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente se manifestaron los dones del Espíritu en sus vidas. Porque los dones del Espíritu no tienen que ver, aquí queda clarísimo que no tiene que ver con conocimiento bíblico. Ellos ni siquiera sabían que existía quién. Fuerte. El Espíritu Santo. Y menos sabrían de los dones de quién. Del Espíritu Santo. Y sin embargo, aunque eran completamente ignorantes a esas verdades de Dios, recibieron el Espíritu Santo y manifestaron los dones del Espíritu, porque son espirituales, porque es el Espíritu el que fluye en la vida del creyente. El regalo de los dones del Espíritu Santo es para que cada miembro del cuerpo de Cristo que ya ha recibido el regalo del bautismo del Espíritu Santo, es para ellos, para el que ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Como dice aquí en este mismo pasaje, otra vez el verso 6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. La voluntad de Dios es que todos los miembros del cuerpo de Cristo reciban también este regalo. Esa es la voluntad de Dios. Sin importar tu género, ni tu edad, ni tu condición social, ni tu condición económica, sin importar nada de eso. Mira lo que Pedro le dijo a la multitud cuando ellos mismos por primera vez fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso del 14 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Por qué pensaban eso? ¿Quién recuerda? Porque estaban hablando en lenguas y los que los escuchaban pensaban que estaban diciendo incoherencias. Y entonces por eso es que Pedro se pone de pie y empieza a decir esto. Dice, verso 16, no están borrachos, no estamos borrachos. Dice, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y pon atención, sus hijos e hijas profetizarán. ¿De qué está hablando? De los dones de quién? Del Espíritu.
Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Aquí está diciendo que los dones del Espíritu son para todos, hombres y mujeres, jóvenes, personas adultas y personas mayores, siervos y libres, ricos y pobres, con formación académica o sin formación académica, porque son espirituales, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí queda claro, hermanos? ¿Cómo contribuye el regalo de los dones del Espíritu Santo para que tengamos una vida plena? Vuelvo a leer 1 Corintios 12:7 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Es mejor poder dar ayuda que necesitar ayuda, ¿sí o no? Es mejor. Si es mejor, si nos queda claro en lo natural, debe de quedarnos claro que es lo mismo en lo espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. No solo el que predica que sea el que nos ayude, que no solo el que ministre en la alabanza sea el que nos ayude, sino que nos ayudemos. ¿Quiénes? Todos. En mi cuerpo, gracias a Dios, me funcionan todos los miembros de mi cuerpo y cada uno cumple su función básica y su función principal. Y cuando alguna parte de mi cuerpo se daña, que cuando se lastima uno la espalda, ¿te limita o no te limita? No puedes cargar, no te puedes parar, no te puedes sentar, no puedes dormir, no te puedes levantar, no te puedes acostar, todo te duele, todo el tiempo te duele. De ninguna manera te acomodas. Pero da igual que tu espalda funcione bien si te lastimas el dedo pequeñito del pie. Te duele caminar, no puedes correr. Cualquier parte de tu cuerpo que te lastimes, te enteras cuando te lastimas, te enteras para cuántas cosas sirve. ¿Por qué? Porque en todas esas acciones que no estabas consciente que participaba esa parte de tu cuerpo, resulta que no la puedes hacer porque esa parte de tu cuerpo está lastimada. Y ahí es donde nos enteramos: ay, ya descubrí para qué sirve este músculo de aquí o esta parte de mi cuerpo, ya sé para todo lo que sirve, que antes ni consciente estaba. ¿Por qué? Porque funcionaba y ni cuenta me daba. 1 Corintios 12 del 7 al 11. Ahora sí vamos a ver cuáles son esos 9 dones espirituales. Presta atención. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice de esta forma. Dice: Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos, por medio del Espíritu. No por medio de nosotros, por medio del Espíritu. A unos les concede que hablen con sabiduría. ¿Se necesitará la sabiduría? Ha habido momentos en que de pronto no sabes qué hacer y por más que piensas no encuentras la solución, y que de pronto aquí haya alguien con don de sabiduría y que el Espíritu Santo le dé una palabra para ti. Lo que necesitas, ¿te edificará o no? Por supuesto. Dice: a unos les concede hablar con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento, para dar dirección,
para entender lo que está pasando. Profundo conocimiento. ¿También lo necesitamos o no? Mira, aunque la Escritura dice que el que tenga falta de conocimiento, ¿qué? Que la pida y Dios se la va a dar. Pero si alguien tiene el don de conocimiento, no tendría que orar en ese momento. Tendré que orar por las cosas que Dios quiere revelarme directamente, porque es parte del proceso de su trato para con mi vida. Pero si yo llego y necesito saber y no sé, y alguien tiene el don de conocimiento y el Espíritu le dice: mira, dale esta palabra a esa persona. Pero ¿por qué, Señor? No importa por qué, tú dásela. Y que te digan la palabra y que digas: Señor, esto era lo que necesitaba, ¿o no? Qué grandioso, ¿no? Sigo leyendo, verso 9. Unos reciben fe por medio del Espíritu para hacer cosas que de pronto uno dice: bueno, pero es que ¿cómo? ¿Eso cómo puede pasar? Pues el que tiene el don de fe, pues no es para que esté presumiendo: ay, mira, así como el IQ. Ay, no, yo tengo un IQ de 2600. Bueno, no, de 194, de 216. Que de pronto alguien diga: no, yo tengo una fe de 600. ¿Y qué haces con ella? Nada, pero tengo una fe de 600, ¿verdad que no? Pues ponla a trabajar, para algo te la dio Dios. ¿Qué dice Dios que hagas con esa fe? Para edificación de todos nosotros. Sigo leyendo. Otros reciben el don de curar enfermos, don de sanidad. Hablábamos de eso la semana pasada. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Cuántos han recibido sanidad por la fe en las promesas de Dios? Y un montón alzaron la mano. Ahora voy a preguntar: ¿cuántos han recibido sanidad a través del don del Espíritu de sanidad en otro creyente? Alce su mano. ¿Qué pasó, Benito? ¿Estás dormido? ¿Qué? ¿Cuántos han recibido sanidad a través del don de sanidad en otro? ¿Tú o no? Otra vez alcen la mano. Qué grandioso, ¿no? Que no haya enfermos entre nosotros. Si el que está aquí entre nosotros tiene el don de sanidad, ¿va a haber enfermo entre nosotros? Y es la función básica. Ahora imagínate la principal. Sigo leyendo. Unos reciben poder para hacer milagros. Uno dice: pues que todo es milagro, sí, pero hay una categoría de milagro dentro de los milagros. Imagínate qué es. Imagínate qué es. Milagro dentro de los milagros. ¿Dónde milagros? Pues si todo lo anterior, ¿acaso no era milagro? ¿Era o no era? Sí. Y entonces imagínate qué significa esto. Don de milagros. Como orar y que se cierren los cielos. O orar y que se abran los cielos en lluvia. O que se abra el mar. Esos son los milagros. ¿Por qué? Porque el don es el don que el Espíritu Santo te quiso dar. Por eso, y si te ejercitas en ese don, Dios va a hacer milagros entre nosotros. No tendríamos que esperar a que llegara un hermano con esos dones para que veamos algo del Señor. Estarían entre nosotros, nos edificarían continuamente. Yo estoy seguro que así sí invitaríamos gente, ¿o no? ¿Sí o no? Fuerte. Pues sí, oye, es que tengo un problemón. Para Dios no hay nada imposible. Ven, cual sea que sea tu problema, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Sigo leyendo. Otros tienen el don de profecía.
cosas que uno dice, es que no sé qué Dios tiene para mi vida. Para eso sirve la profecía. O también para sacar a la luz cosas que nos han estorbando en nuestra vida y que no sabemos qué es. Para eso es la profecía. Sigo leyendo. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Eso también se necesita. Saber qué es de Dios y qué no es de Dios, para que no seamos engañados, para que solo lo que proviene de Dios sea lo que se permita que ocurra, y lo que no proviene de Dios se pueda reprender, se pueda detener y se pueda sacar. Sigo leyendo. Y a otros capacidad de hablar en lenguas. Este es de los dones menos valorados. Habrá momento de hablar de este don, pero si es uno de los 9 dones del Espíritu, es porque es importante. Y el último parece medio don. El don de interpretación de lenguas. Pues si no hay quien hable en lenguas, el que tenga el don de interpretación de lenguas no tiene nada que hacer. Parece medio don. No, no es así, hermanos. Habrá momento de hablar en detalle de eso. Ahorita que sepamos que existen y que cada don tiene una función para edificar a toda la iglesia. Bueno, nada más para que no se queden con la inquietud de que, entonces, ¿para qué sirven esos últimos dos? El apóstol Pablo dice que el don de profecía, que es el don de entre todos, a lo mejor ahorita no queda muy claro, pero habrá momento de hablar de ello. El don de profecía es el que tiene más impacto de todos los dones. Y el apóstol Pablo dijo que el que habla en lenguas, que si se complementa con el que interpreta lenguas, esos dones están al mismo nivel de la profecía. Habrá momento de hablar de ello. Pero cada don va a tener un impacto impresionante en la congregación. Va a ser edificada. Y lo grandioso del plan de Dios es que esta función básica la podemos cumplir de forma inmediata, en el momento en que recibimos la llenura del Espíritu Santo y el don del Espíritu. Ya podemos empezar a cumplir esta función. Es inmediato porque es espiritual. No depende de nuestra capacidad, depende de la fuente, y la fuente es el Espíritu Santo. Un recién convertido, hermanos, hasta un recién convertido puede empezar a practicar, fluir en el don que el Espíritu Santo le haya dado después de ser lleno del Espíritu. Desde el momento en que ha sido lleno del Espíritu. ¿No es maravilloso, hermanos? Que puedes venir a este lugar y ser edificación para todos, aunque tú no eres el que va a predicar. Que tú sepas que Dios te va a usar para edificar 1 o 2 o 3 vidas. Dice 1 Corintios 14:21 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, fíjate lo que dice, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. ¿Cada cuántos? Cada uno. No solo el que predica, no solo el que está al frente. Ustedes también pueden tener, cada que se reúnen. Y termina diciendo, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, porque ese es el propósito de los dones del Espíritu, la edificación de la iglesia. Y yo te pregunto, ¿no te gustaría también poder edificar a la iglesia
cuando vienes los domingos? ¿Sí o no? O cuando acudes a la célula, porque no creas que los dones nada más son aquí para este local. No, no, no. Si vas a la célula, allá también hay necesidades o no, hay peticiones o no, hay problemas o no, que también puedas cada vez que te reúnes a la célula puedas traer edificación. O cuando te reúnes con otros creyentes, ni es aquí ni es en la célula, a lo mejor es con amigos que son creyentes o compañeros de trabajo que son creyentes, que también tienen problemas y que también tienen necesidades. Y te pregunto, ¿no estás cansado de venir y sentarte en el mismo lugar de siempre desde hace un año o 5 o 10 o más de 20 años solo para escuchar lo que Dios le ha dado a otro para edificar tu vida? ¿Quién ya está cansado? Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Muy poquitos están cansados. A ver, les voy a dar otra oportunidad. ¿Quién está cansado? Sí, porque a lo mejor están tan cansados que ni levantar la mano pueden. Dile al de al lado, levanta la mano. Levanta la mano. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan de Dios. Ahora, esto no significa que vas a tomar el micrófono y te vas a dirigir a toda la congregación. No necesariamente significa eso. Puede ser que el Espíritu Santo, como decíamos, te dé una palabra para alguien que está orando, que está pidiendo a Dios dirección, que no sabe qué hacer, que tiene un problema, que piensa que no la va a librar, y que Dios te da una palabra y tú se la das, y esa alma es fortalecida, es afirmada en Dios, que pueda decir: Dios no me ha olvidado, sabe lo que estoy viviendo, sabe lo que necesito, es mi Padre y me lo muestra a través de su iglesia. Si realmente te gustaría poder edificar a la iglesia de esa manera, en todo tiempo y en todo lugar, entonces busca el regalo de la llenura del Espíritu Santo, y también recibirás un don del Espíritu para edificar a la iglesia de Cristo. Si el Espíritu Santo habló hoy a tu vida y en verdad anhelas cumplir tu función básica dentro del cuerpo de Cristo, que aún siendo la función básica va a ser gloriosa para tu vida, para tu familia y para todos nosotros en la congregación, no te voy a pedir que te pongas de pie el día de hoy, no te lo voy a pedir, ni tampoco te voy a pedir que pases al frente, porque muchas veces nos conformamos con ponernos de pie o pasar al frente y después no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí ha pasado? ¿Sí les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado? Por eso no te lo voy a pedir. Te voy a invitar a que actúes conforme a ese anhelo que Dios ha puesto en ti el día de hoy, de decir: Señor, yo quiero tomar mi lugar, aunque sea en este momento el lugar básico, pero quiero tomarlo. Quiero tomarlo. Te voy a invitar a que actúes en base a ese anhelo que Dios ha puesto en ti hoy, si Dios te ha hablado. ¿Y qué significa eso de actuar en consecuencia? Pues que vengas a partir del próximo domingo a la reunión de las 10:30, porque el Espíritu Santo nos está preparando para ser llenos de su presencia, para recibir sus dones y para empezar a ejercitarnos en ellos. Que llegues puntual, a más tardar a las 10:25. Porque ¿a qué hora iniciamos, hermano? Los que vienen, ¿a qué hora iniciamos? 10:30 en punto, esté quien esté, ¿verdad?
haya luz o no haya luz, haya micrófono o no haya micrófono, haya audio o no haya audio. A las 10:30 empezamos. Y los que han sido fieles en venir saben que así ha sido, ¿verdad? Así ha sido. Si somos tres empezamos. No importa. Lástima por los que llegan tarde porque se pierden lo del principio, ¿o no? Y no hay nada que el Señor nos esté diciendo que no sea tan importante. Todo es muy importante. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tu plan es maravilloso, tu plan es increíble. Cuando comprendemos la verdad de cómo quieres obrar en la iglesia y cómo quieres que nosotros como parte de la iglesia funcionemos, es sorprendente que sin importar que alguno entre nosotros apenas tenga unos cuantos meses de ser convertido, si recibe el segundo y el tercer regalo, va a poder ser de edificación para todos los demás. Para el que tiene un año, aunque sea alguien de hace 2 semanas o hace un mes, va a poder edificar al de un año, al de 10 años, al de 20 y al de 50 que viene a la iglesia, porque no es él, eres tú a través de él. Y de la misma manera con nosotros, no es que seamos nosotros, si estamos fluyendo en el don que tú nos has querido dar, no vamos a ser nosotros, vas a ser tú a través de nosotros. Y claro que lo que haces tú a través de quien sea va a ser de tremenda edificación. Gracias, Padre. No puedo decir más que gracias, porque tú no nos necesitabas para hacer tu obra. Tú simplemente podrías presentarte en el zócalo con tu gloria y derribar la corrupción y la maldad y la injusticia en todo el país. No nos necesitarías para eso, pero tú has elegido hacernos parte de tu plan y por eso nos has hecho parte del cuerpo de Cristo. Gracias. Gracias porque te fijaste en mí y te fijaste en cada uno de los que estamos aquí y aún de los que hoy no están, por la razón que sea. Algunas serán válidas, otras no serán válidas. Cada quien lo sabrá. Pero gracias. Gracias porque tu plan no es solo para los que estamos aquí, también para los que deberían de estar aquí y también para los que van a llegar aquí y todavía no están aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Cristo, porque tu sacrificio nos dio acceso a esta vida completamente diferente, que no se puede lograr con ningún título ni en la mejor universidad del mundo. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque has elegido habitar en nosotros, frágiles vasos de barro, que somos como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde ya se secó, que somos débiles en nuestras propias fuerzas, que somos incompetentes en nuestra propia capacidad, pero que has elegido. Así has querido hacerlo tú, Señor. Elegirnos a nosotros, no por lo que éramos, sino por lo que tú eres capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Espíritu Santo, despierta el corazón de mis hermanos y hermanas que todavía no comprenden que este es tu verdadero plan. Despierta sus corazones, Señor. Y a los que ya despertaste en nuestro corazón, síguenos fortaleciendo, síguenos hablando, síguenos dirigiendo, para que podamos realmente experimentar y vivir todas y cada una de las cosas
¿Qué habla tu palabra? ¿Qué has preparado para nosotros? Alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre, oh Padre, tu nombre, oh Hijo, y tu nombre, Espíritu Santo. Amén.